ti yo, heme aquí y mírame a mí. Siéntense, hermano. Padre bendito, Dios todopoderoso, ten misericordia de mí, Señor, y permite que predique yo tu palabra. No permitas que yo agregue o disminuya a tu palabra. Te lo pido, Padre, porque lo hago para ti. Y de paso, bendice a mis hermanos aquí en Maranata y a todo aquel que oiga la predicación a través de esta grabación. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pido, Padre Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy voy a hablar superficialmente acerca de la santidad de Dios. Y digo superficialmente porque es imposible que hablemos todos de lo que es la santidad de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor en Levítico 19:2, que nadie vaya por ahí, dice, ser santos como yo soy santo. Y en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y Él dice ser santos como yo soy santo. Entonces vamos a ver hoy superficialmente la santidad de Dios. Porque nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Si es que queremos ir a la patria celestial. Por ejemplo, aquí en Isaías 6:3 dice, santo, santo, santo. Cuando leemos superficialmente, no le damos importancia, pero dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenemos que conocer un poco más a Dios, porque en la antigüedad, hermano, había doctrinas heréticas ridículas, pero la gente se las creía. Hoy día existen herejías más sutiles, como por ejemplo ahorita hay gente que quiere buscar a Dios, mujeres que no estamos en contra de que una mujer predique, pero muchas mujeres no debieron predicar, y mayormente ahorita que anda una mujer por ahí soltando una falsa doctrina, que dicen que el Padre Jehová, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son creación de Dios porque Dios está detrás de ellos. Pero ¿qué dice en Jeremías 32:27? Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Él es Dios Jehová. Dice en Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Isaías 44:6 dice, fuera de mí no hay Dios. Entonces hay doctrinas sutiles, heréticas, que llevan a la perdición. Herejía es error en materia de fe. Eso significa. Hay personas que casi le pegan. Son unos teólogos tremendos. Pero dice la Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces hay personas que sienten que tienen mucha letra, pero no oran. Personas que tienen mucha teología, pero no saben pedir perdón. Personas que tienen mucha teología, pero les gusta mentir, robar, cometer adulterio. Y hay personas que dicen, yo nunca he cometido adulterio, como los judíos en el tiempo de Cristo. Pero Cristo también repetía, no solamente santo, 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 sino que Cristo decía, de cierto, les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, no necesita acostarse con ella, sino que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, tenemos que ser santos. Esas doctrinas que parecen sutiles, oye, de veras, ¿verdad? Yo creo que Jehová Dios, alguien lo creó. Atrás de él está Dios. Ah, mira qué doctrina tan bonita. Y eso es nada. La tecnología está avanzando tan fuerte que por medio de los satélites al rato le van a hacer mirar a usted un ángel que llega, oh, fulano, así, 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 y usted se lo va a creer. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Gloria a Dios, aleluya.
Pero tiene que ir una cosa y otra. No solamente la Biblia, el Espíritu, la oración, la sinceridad, la fe, la comunión con Dios. Porque la comunión con Dios se rompe a través del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Pero hoy dicen que la salvación no se pierde. Yo estoy seguro de que no se pierde. Pero cuando usted se somete a Dios para que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, porque si el Espíritu Santo de Dios lo guía, no lo va a guiar a una cantina. Pero hay personas que dicen, oye, ¿qué pasa con una persona que es salvo y entró a la cantina? Ellos dicen que se salvan, pero el Espíritu Santo de Dios nos irá a llevar a ponernos una prueba más allá de lo que podemos resistir, ¿no? Entonces, hermanos, hoy vamos a ver un poquito acerca de la santidad de Dios, pero en esa introducción, ¿verdad? Dice en el verso 1 del capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Uzías, o sea, Uzías tardó 52 años reinando, empezó a reinar de 16 años y tardó 52 años. Reinó durante Uzías, que Uzías significa fuerza de Jehová. También Uzías significa Azarías. En el Antiguo Testamento muchos nombres significaban casi lo mismo. Entonces, no solamente a través de Uzías. Uzías gobernó 52 años, 13 periodos presidenciales en Estados Unidos de 4 años. Aquí un gobernante, un presidente gobierna 4 años, entonces 13 periodos, 13 presidentes. Pero aparte este profeta de Dios, Isaías, cuando se murió Ezequías, gobernó profetizó con Jotam, Acaz, Ezequías, o sea, durante 4 reinados. Se le conoce como el profeta mayor. En la Biblia habla de profetas mayores y de profetas menores, no porque unos sean mayores y otros menores, no, sino que Dios se manifestó grandemente por grandes temporadas con ciertos profetas. En el libro de Isaías, que es una Biblia pequeña. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces, ¿cómo era un profeta del Antiguo Testamento que Dios hablaba a su vida? Un profeta del Antiguo Testamento era un hombre que vivía en el desierto, vivía en las cuevas, perseguido, tenía mucha comunión con Dios, se vestían con pieles de cabras, pieles de ovejas. ¿Se imagina? Yo no sé curtir las pieles, no sé si usted, pero vístase con una piel áspera y a ver cómo anda caminando. Pues si no querían andar desnudos, como salen los africanos ahí en History Channel, por ahí en Discovery, ¿verdad? Que salen desnudos. ¿Cómo se vestía un profeta? ¿Cómo andaba un profeta en aquel tiempo? Viviendo en las cuevas, en los desiertos. Bueno, el caso de Isaías era diferente, porque él se codeaba con los reyes, con la nobleza, con los príncipes, ¿verdad? Y entonces dice que en el año en que murió el rey Uzías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alto y sublime, sobre un trono. O sea, Dios está sobre todo, incluso sobre su trono, porque el trono implica juicio. Entonces, el trono es excelencia moral, excelencia intelectual, es estético. Se imagina que Dios, siendo el ser más poderoso del universo, o el único todopoderoso, en el único que hay inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que Él tiene gloria. Sabemos que la gloria, riqueza, es poder, esplendor. ¿Se imagina? ¿Se va a sentar en un trono común y corriente? No, de ninguna manera. Se siente lo máximo. Entonces, sus faldas llenaban el templo. Así que en el tiempo del rey Uzías, el rey Uzías, hermano, era una persona muy usado por Dios, casi parecido al rey David. Fomentó mucho la agricultura, llevó a niveles tan altos al ejército que casi se parecía al rey David. Pero eso le llevó a
a que Dios lo castigara. ¿Y por qué lo castigó Dios? Porque ese hombre se envaneció. A través de la riqueza, a través del poder, ese hombre se sintió que él tenía más derecho de ser rey y él quería anhelar algo más y quería realizar funciones sacerdotales. Eso dice por ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Hermano, ese hombre entró al templo a ministrar a Dios. ¿Quiénes eran los que tenían que ministrar a Dios? Solamente los levitas. Y ese hombre le dijeron, 100 levitas le dijeron, ¿sabes qué? No te corresponde, rey Usías, hacer esto. Y se enojó, lleno de soberbia y vanidad. Y cuando estaba atacando a los sacerdotes, le brotó lepra en la frente. Hoy día vemos que muchos quieren hacerse pastores porque son teólogos, principalmente de las redes sociales, que no saben nada, pero bueno, ellos sienten que son lo máximo, con tal de que les den likes. No vemos que les salga lepra a los que hoy se dividen de las iglesias, pero un día le van a dar cuentas a Dios. Y esa lepra, quién sabe cómo le resulte, así como a Coré, Datán y Abiram, que se los tragó vivos la tierra. Se abrió la tierra y descendieron vivos hasta el Seol. Así que en ese tiempo estaba profetizando este profeta Isaías. Dice, por encima de él había terafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros los serafines? Nosotros nos imaginamos que por respeto, porque el contexto de la Biblia en el verso 3, ahí dice santo, santo, santo. Entonces, ¿qué significa santo? Y una de las cosas que significa santo, de las muchas que significa sagrado. ¿Y qué significa sagrado? Respeto. Pero los serafines no se tapaban los ojos por respeto, porque eso todo el mundo lo quiere ver, los teólogos modernos de hoy día. Los teólogos modernos de hoy día quieren hablar solamente del amor de Dios, y eso es buenísimo, es hermoso, es bueno, pero nunca quieren hablar de la justicia de Dios. Ahí no les conviene, porque es que la justicia nos impide practicar el pecado, y hay gentes que dicen, es que yo soy salvo, Dios ya me salvó, le hago manita de puerco si no me quiere obedecer y lo obligo a Dios que me salve. Ajá, miserables gusanos que somos nosotros, ¿vamos a obligar a Dios a que nos salve? Con Dios no se juega. Yo sé que Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo, y a usted también, y nos da de su Espíritu Santo y nos da dominio propio para vencer el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, estos serafines se tapaban los ojos, porque la palabra santo también significa cosa terrible. La palabra santo viene de una palabra griega que significa hagios. En hebreo significa kadosh. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero yo cuando busqué kadosh hablaba muy poquito, muy simple, y solamente hablaba de sagrado, santo, santísimo, dedicado. Pero me gustó más la del Nuevo Testamento. ¿Será que me inclino yo así como se inclina a Dios? La naturaleza divina de Dios se extiende, le hace inclinarse hacia la santidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser santos nosotros? ¿Será que yo solamente me quiero inclinar por lo más duro en el griego, en el idioma griego? Kadosh significa sagrado, respeto. Los serafines se cubrían con 2 alas sus ojos para no ver, pero también en primera de Pedro nos recuerda, dice, sed santos como Dios es santo, y la palabra santo significa cosa horrible. ¿Qué es una cosa horrible? Es aquello que produce miedo en extremo. Miedo en extremo. Y la gente no quiere ver ese lado de la moneda. Ese lado de la cara de Dios, que también Él es justicia. Puro amor, 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 amor. Y es buenísimo. Pero yo creo que Dios ya está cansado de que hablemos del amor, y también a veces le gusta que hablemos de justicia. ¿Para qué le salvó Dios a usted?
para que predique el Evangelio, para que tengamos respeto, para que le impongamos respeto a las personas que aunque nos maten y nos persigan, en aquel día sepan que estaban haciendo mal. Y ahorita sabe la gente, pero no le gusta que le hablen el Evangelio. ¿Qué es respeto? Es testimonio. Guardemos el testimonio. Guardemos el testimonio. Entonces, hermanos, cosa terrible. Produce miedo en intensidad, miedo en abundancia, miedo en demasía. ¿Alguien de ustedes ha tenido miedo alguna vez? ¿Le teme a la oscuridad? ¿Le teme a tener pesadillas? ¿Verdad? Imagínese del 1 al 10, ¿en qué número está usted clasificado? ¿En qué grado está clasificado en el miedo? Del 1 al 10. ¿Le dará miedo a usted en el número 2? ¿En el número 3? Dios es todopoderoso y Él puede hacer grandes cosas para que ese miedo suba millones de veces hacia arriba y se le agrande el miedo. ¿Será que me estoy saliendo de contexto de la Biblia para predicar lo que yo quiero? ¿O qué dice en Hebreos 10:31? Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10 del verso 26 en adelante dice: ay de aquel que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más remedio para él, porque ha tenido por inmunda la sangre de Cristo, en la cual fue santificado. Y termina diciendo el verso 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que horrendo es lo mismo que cosa terrible. ¿Cómo es Dios? ¿Vamos a ser terribles nosotros? No, simplemente le vamos a recordar a la gente. Le vamos a advertir del infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos como yo soy santo. Es la santidad de Dios. Por eso los serafines se tapaban los ojos con 2 alas, para no ver la cosa terrible. Y bueno, en Apocalipsis dice que del trono de Dios salen voces, truenos y relámpagos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Truenos, voces, relámpagos. No crea que Dios es cosa fácil. Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Pero bueno, para que no digan que yo me lo estoy inventando, vamos a leer eso. Hebreos capítulo 10. Y si usted es salvo desde antes de la fundación del mundo, porque yo sí, y usted debe ser, debemos creer en la predestinación, hermano. Así que no se espante, la salvación no se pierde, a menos de que quiera ser como el rey Saúl, a menos de que quiera ser como Judas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les decía yo la semana pasada? ¿Cómo es la predestinación? Dios escribe, Él es el contador, Él es un contable, Él tiene la contabilidad de toda la humanidad, a vida y por haber, de los que nacieron, de los que nacen y de los que seguirán naciendo. Y ahí está escrito en el libro de la vida todos los nombres. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, ahí fue el gran problema, porque Dios no creó robots para que le obedeciéramos. No somos robots. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo con libre albedrío, aunque muchos niegan el libre albedrío. Cuando Adán y Eva pecaron es porque tenían libre albedrío. Cuando Satanás se rebeló en contra de Dios es porque tenía libre albedrío. A Dios le gusta hacer personas, por eso nos juzga. ¿Usted cree que Dios va a juzgar una computadora? ¿Va a juzgar un robot con inteligencia artificial? No. Nos va a juzgar a nosotros. Así que ya cuando Adán y Eva pecan, la muerte espiritual entra por todos nosotros y se pierde el asunto. Pero viene el Espíritu Santo de Dios y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice en Juan 16:8. Y si nos convence, nos lleva a los pies de Cristo, porque nadie puede ir a Cristo, nadie puede ser salvo si el Padre no le lleva, como dice en Juan 6:44. Nadie puede ir a Cristo si no le lleva el Espíritu Santo. Entonces nos convence y nos lleva a los pies de Cristo y se confirma. ¿Qué es lo que se confirma? La predestinación que Dios le predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy día la gente no quiere creer en la predestinación.
Yo sí creo. Yo sí creo. Creo en todas las doctrinas de la Biblia que están en la Biblia. Que no las entiendo, algunas de ellas, pues por eso es bueno investigar. Juan 5:39, una vez más, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice Cristo, ¿verdad? Entonces, dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, como les decía, a veces superficialmente decimos Santo, 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 ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad, pero eso es superficial. Pero hablando de la Trinidad, vamos a Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 12 en adelante, para que nos demos cuenta si existen varias personalidades de la Trinidad. Evangelio de Juan, esta sí es interesante, capítulo 8, del 12 al 18. Y vamos a ver dos personas ahí. Dios se hace carne, como dice en primera de Timoteo 3:16. Grandes son los misterios de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios hecho carne. ¿Cómo dice Juan 8:12? Otra vez, todos juntos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito, por el testimonio de dos hombres, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí vemos dos personas diferentes. Y primera de Timoteo dice, grandes son los misterios de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vino el Hijo engendrado. Él sí fue engendrado en la eternidad, no fue creado. Él fue engendrado. La doctrina de los católicos en esa área está correcta. Muchos que no aceptan la Trinidad dicen, no, tú eres católico. No, yo no soy católico. Bueno, en el sentido etimológico sí, yo sí soy católico. ¿Qué significa católico? Universal. Universal. La iglesia universal, por eso Dios tiene iglesia en China, en Rusia, en Francia, en todos lados. Pero que sea lavada y comprada con la sangre del Cordero. Que sea nacido de nuevo. Porque si no es nacido de nuevo, como en Medio Oriente, que a los católicos le llaman cristianos, ¿verdad? Una vez estaba yo en Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, y nos íbamos a tomar una foto. Éramos ¿cuántos pastores éramos? Creo 12 pastores, y los demás era pura iglesia, puras ovejitas. Y nos íbamos a tomar una foto, y que corre un nahualudo, un sacerdote católico, ¡pum!, que se sienta ahí para que le tomaran la foto. Nadie lo invitó. Yo me quité de ahí porque dije, no, los hermanos van a ver allá la fotografía, van a decir, no, Fernando ya se hizo católico. Así que, hermanos, en cuanto a la Trinidad, los católicos están correctos. ¿Ah? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Eso es lo que dicen los católicos, y yo lo acepto. Están correctos. Pero entonces, aquí, hermanos, cuando estamos leyendo Isaías 6:3, dice, santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo es la santidad de Dios? Es terrible, fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué significa santo? Significa puro. También significa puro. ¿Qué significa dentro de la lengua castellana la palabra puro? Limpio, que no tiene mezcla.
Dice la Biblia, no te unirás en yugo desigual, pero la gente se junta con los mundanos y se siente más contenta con los mundanos que con los cristianos. ¿Por qué? Porque donde hay santidad no le gusta. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Pero si la persona se siente bien en el mundo, allá con los mundanos, y no quiere venir a la iglesia, qué triste y qué lamentable es que un cristiano nacido de nuevo se lo topa a usted en la calle y le dice buenas tardes. ¿Por qué? Porque le da vergüenza decir Dios te bendiga. Pero ¿qué dice en el libro de Ruth? En el libro de Ruth, ya desde el Antiguo Testamento, ¿cómo saludaban allá? ¿Cómo saludaban? ¿Cómo saludaba vos? Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. ¿Será malo decir Dios te bendiga? En días pasados estaba yo en el mall y un joven pasa y me grita de lejos, Dios le bendiga, pastor. Amén. No le da vergüenza. Pero hay gentes que nos saludan, buenos días. O usted le dice, Dios le bendiga, y le dicen, igualmente. Cuando usted le diga, Dios le bendiga, usted diga, Dios le bendiga. No tiene nada de malo los saludos, si son bonitos, son hermosos, son amables. Lleva ética, educación. Saludar, buenos días. Por ejemplo, eso de que se saluda al cristianismo que está muy de moda, bendiciones. Ah, caray, ¿dónde están? Bendiciones. ¿Qué? ¿De qué? Pero cuando usted dice Dios te bendiga es porque usted desea la bendición de Dios para la persona. Así que, hermanos, ¿qué significa puro? Limpio, que no tiene mezcla. No se mezcle con el mundo, no se mezcle con el pecado, no se mezcle con la mentira, no se mezcle con la pornografía viéndole en el celular, ¿verdad? Porque entonces no va a ser santo. Ay, es que yo soy salvo, yo puedo ver la pornografía y no me pierdo. Ándale pues. Ese no es un mensaje subliminal. ¿Ah? Como les decía, la palabra sublime significa por debajo de. Subliminal es por debajo de su vista, por debajo de su cerebro, por debajo de su conciencia. Subliminal se mete hasta el subconsciente, hasta acá atrás. Y si usted está viendo mensajes subliminales por 2 horas diarias en 6 meses, a los 6 meses actúa. Pero la pornografía no es subliminal, la pornografía es directa. Y afecta la mente, le distorsiona. No os embriaguéis con vino porque causa disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa disolución? Disolver, disuelto, se disuelve, se desbarata la moral. Por eso, no se junte con los mundanos, júntese con los cristianos. Es que son bien aburridos. Métase en oración, póngase a leer la Biblia y entonces se va a sentir bien cuando se junta con un cristiano, ¿no? Entonces dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Qué significa santo? Libre, sin culpa. Sin culpa, ¿qué significa? Inocente. Un niño es inocente, es libre de culpa. Cristo Jesús, libre de culpa al 100%, pero se hizo pecado por usted y por mí en la cruz del Calvario. En sus llagas, en sus heridas fuimos todos curados. En sus heridas se llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Libre, sin culpa. Él tenía que pagar en la cruz del Calvario, porque si yo iba, todo seguía igual. Si usted iba, todo seguía igual. Pero Cristo Jesús, siendo un ser angélico, era el único que podía derrotar a Satanás, otro ser angélico. Bueno, pero Cristo es Dios, no es un ángel, ¿no? Espiritualmente solamente Dios podía derrotar a Satanás, porque Satanás era de lo más grande. Le vamos a poner el segundo de Dios, pero no quería ser el segundón, él quería ser el número 1, y él dice, pondré mi trono al lado del norte. Ah, caray. Entonces, ¿dónde queda el norte? Allá afuera del planeta Tierra, o dónde está el tercer cielo, yo no sé. Pero está para el norte. Yo no sé para dónde queda el norte. Aquí terrenalmente sí sé. Allá donde sale el sol es mi mano derecha. Es el este. El oeste es mi mano izquierda.
La frente es al norte y la nuca es al sur. Entonces, aquí sí sé más o menos dónde está el norte, pero saliendo del planeta o saliendo de este cuerpo, cuando usted salga de este cuerpo, ¿a dónde va a ir si no es santo? ¿Llegará al norte? Allá donde Satanás quería gobernar. ¿Qué significa hagios en el idioma griego? Hagios en el idioma griego, cosa terrible, puros, sin culpa, religioso. O sea, Dios tiene la tendencia hacia la religión. Dios tiene la inclinación hacia la religión. Dios tiene la inclinación hacia lo perfecto, a lo puro, santo, amable. Así debemos ser nosotros. Puro hacia la religión. ¿Qué significa religión? Religión significa religar. Usted pone un nudo fuerte, póngalo doble. Eso significa religar. Acercarnos a Dios, ligarnos a Dios, ser como Dios, apartarnos del mal. Bueno, y cuando hay gente nueva, pero hoy aquí creo que no hay gente nueva que nos visita. Pero siempre hablamos del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los... Da una lista, hasta los borrachos. Una vez un hombre pegó un brinco y le dijo a su mujer: eso no dice la Biblia. Le dice: léele, aquí dice que los borrachos. Y ya le leyó. Pues él era borracho. Él pensó que su mujer le estaba tirando indirectas. Así que, hermanos, tenemos que ser santos como Él es santo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Altísimo, el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto. Entonces, ¿cómo es que lo vio Isaías el profeta? Lo vio en visión, que es diferente. Lo vio en visión, que es diferente. Y no vio exactamente a lo que es Dios. ¿Ah? Pero la gente, cuando no entiende que la Biblia está escrita en figuras retóricas, son como 17 figuras retóricas. Antes me las sabía de memoria, ahorita ya se me olvidaron, como casi no las uso. Símbolo, sinécdoque, metonimia, metáfora, parábola, elipse, ya no me acuerdo cómo es, hipérbole, fábula. Entonces, la Biblia está escrita así. Dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿Será que acaso Moisés miraba la cara de Dios? No, eso es imposible. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, del 19 al 23. Entonces, ¿cómo es que lo vio el profeta Isaías? Éxodo 33, del 19 al 23. Como dice Éxodo 33 del 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, ¿cómo es que Moisés platicaba cara a cara con Dios? La cara del Espíritu y la cara humana de Moisés.
Un espíritu no lo podemos ver. Simplemente él oía la voz de Dios. Entonces dice el verso 4 de Isaías capítulo 6. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hay gente que va a la iglesia y dice, es que yo no siento la presencia de Dios, yo no siento nada. Cosas muertas como los quiciales de las puertas, cosas inanimadas que no tienen vida, como lo material, se estremecieron con la voz del que clamaba y decía, santo, santo, santo. Cuando una persona siente algo en su corazón, es la presencia de Dios. Por eso la gente cuando va a las iglesias no siente nada, porque le hablan de prosperidad. ¿Sabes qué? Diezma y ofrenda y mañana te vas a hacer rico. ¿Sabes qué? Tú eres profeta, tú eres apóstol, y empiezan a repartir ministerios. Y quieres sentir la presencia de Dios, pásale, le ponen la mano y lo hipnotizan y pum, cae de espaldas al piso. Y ya, salió profeta. ¿Será eso la presencia de Dios? La presencia de Dios es de que usted siente que si el predicador le cae mal y le está hablando del pecado, corríjase porque va al infierno. Eso no se siente bien. Queremos que nos hablen cosas bonitas. Como les decía, al ser humano no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No comas del árbol del bien y del mal porque morirás. Comieron. ¿Acepta a Cristo para que Dios te perdone tus pecados y vayas al cielo? No. Entonces, ¿cómo somos los seres humanos? ¿Cómo es Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, un respeto, porque la palabra sagrado significa respeto. ¿Usted es sagrado? ¿Su vecino es sagrado? Bueno, le tenemos un respeto, pero es diferente el respeto. El respeto tiene que ir acompañado de celo santo. Un celo santo. No fanático, no ignorante, no enojón que piensa que usted tiene la razón en las cosas de Dios y todos están equivocados. Entonces, tenemos que tener un respeto para Dios. Venimos a un lugar como este que se predica la palabra de Dios, tener que guardar compostura. En algo están muy bien los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son como militares. En el salón del reino ahí no andan los niños corriendo. Bueno, yo nunca he entrado, pero me han platicado. Es que a los pobres niños, como no hay amor ahí, y eso no hay amor, ahí a los niños los tienen como militares. Nada que andan corriendo para allá y para acá. Todos bien sentaditos, bien ordenaditos. No tienen amor. Si alguien se está muriendo y necesita una transfusión de sangre, que se muera, pero no le ponen sangre. Y la sangre es vida. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. No nos vamos a comer la carne, la sangre, porque una cosa es transfusión, que va al aparato digestivo, que va al aparato circulatorio, eso es transfusión, va al aparato circulatorio. Y otra cosa es el aparato digestivo, que dice Dios, no comerás sangre, y se refiere a la sangre de los animales. No teníamos que comer sangre de los animales. Por eso una gallinita que le tuerce el buche, no se la coma. Sangre, móchele el pescuezo. Así que, religioso, sagrado, tiene usted que ser religioso. Dios es religioso. La naturaleza de Dios le inclina a ser religioso. Usted inclínese a ser religioso. La naturaleza de Dios le inclina, le mueve, le motiva a ser sagrado. Inclínese usted a ser puro, a ser libre de culpa. Pero qué triste y qué lamentable es que a veces dicen verdades nuestras, ¿verdad? ¿Y cómo pues? Tenemos que ser libres de culpa. Nadie es perfecto, pero que nos duela pecar, que nos moleste pecar. Entonces, por eso se tapaban los ojos los querubines, y los quiciales de las puertas se estremecían, y por eso el profeta Isaías vio todo eso en visión, pero no significa que vio a Dios. Pero un día tenemos la promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha visto lo que hemos de ser, pero en aquel día seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es.
Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 3. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, versos 3 y 4. Verso 2 y 3, perdón. 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, hoy día salen personas que escriben libros y salen en las redes sociales que se murieron y que tardaron 40 días soñando y que vieron a Dios y que platicaron con Dios. Mentira del diablo. Que por cierto, cuando estoy jugando con mi nieto, pues ya me la devuelve. Yo estoy jugando con él, pero en bromas, le estoy mintiendo en broma, jugando con él, y me dice mi nieto: mentira del diablo, abuelo. Pero es porque él me oye a mí. Cuando alguien le diga que se murió y que vio a Dios y que fue que vino, mentira del diablo. No le crean. Hay personas que van y se gastan sus 10, 15 dólares en comprar el libro y se lo devoran el libro. Póngase a leer la Biblia. Lea la Biblia. ¿Por qué no le salen ganas de leer la Biblia? Cuidado. Pregúntese a usted mismo: ¿por qué no me gusta leer la Biblia? ¿Por qué me gusta ver solamente televisión, solamente celular? ¿Por qué me gusta esto más que la Biblia? ¿No se ha preguntado usted? Y es ahí cuando viene una lucha. Yo le recomiendo que vea el libro de Gálatas, donde la carne se opone al espíritu y diga: no, yo soy el que manda, yo soy espíritu. Y póngase a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a santificarse, a tener buen testimonio, a ser verdadero, puro, limpio, que no se mezcle, religioso. Que la gente le dé miedo cuando lo vea a usted. Que la gente le dé miedo. No, ya viene el hermano, me lo voy a esconder porque me habla de Dios, y se le esconden por miedo. Eso es santidad. Eso es santidad. Dice el verso 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El profeta Isaías se dio cuenta que Dios es santo, y él se dio cuenta que es de lo peor, pecador. Isaías, igual que yo, igual que Pablo, igual que el apóstol Pedro, igual que todos los seres humanos desde Adán y Eva para acá, todos somos pecadores, no merecemos el perdón de Dios. Dice: muerto soy porque tengo labios inmundos. ¿Por qué no dijo pensamientos inmundos? ¿No? Dijo: soy de labios inmundos, porque no todo lo que entra es pecado, sino todo lo que sale es pecado. Todo lo que sale es pecado. Usted puede tener un montón de pensamientos y está batallando y está batallando. Le gusta la vecina, pero nunca le diga: ay, qué bonita estás. Porque ya se acabó, ya cometió adulterio. Mientras usted esté luchando, bueno, pues está bonita porque así la hizo Dios, pero no para que la codicie. Pero ya cuando usted ya no se aguante y le dice: ay, qué bonita estás. Cuidado, ya pecó. Ay, pero no se acostó. Dice Cristo que sí. Dice Cristo que sí. Entonces tenemos que ser santos como Él es santo. Religiosos. Ir el jueves, ir el sábado, ir el domingo a la iglesia. Ah, caray, es mucho eso. ¿Cuántas veces come a la semana? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías se reconoció pecador y Dios lo quemó. Dios lo quemó. ¿Qué creen que sintió Isaías? Pero como Dios estaba con él, no le dio dolor. Recordemos a Misael, Ananías y Azarías, los tres amigos de Daniel, que les pusieron apodos de idolatría.
Les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Los metieron al horno de fuego ahí que Nabucodonosor preparó para todo el que no se hincara ante una estatua. No tenemos por qué hincarnos ante los ídolos, ante el mundo, ante los hombres, solamente ante Dios. Y aquellos hombres los echaron al fuego, pero no les pasó nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. ¿Y por qué el querubín tomó unas tenazas y tomó un carbón para ponerlo en labios del profeta? Es que el carbón quema. Pero bueno, a ellos no les afecta mucho porque son seres angélicos en la presencia de Dios, así como Misael, Ananías y Azarías. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en Dios, no nos quema. Por eso le puso el carbón en los labios, pero como diciendo, mira, quemo todo tu pecado. Y eso es lo que le digo. Quemo todo tu pecado. Cuando reconocemos la santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra, que no merecemos ser salvos. Yo no merezco ser salvo y soy salvo, y mi salvación no se pierde porque mi salvación está escondida con Cristo en Dios. Él me guarda como a la niña en sus ojos. Es por eso que no me dan ganas de ir a la cantina. Ya mucho tiempo fui a la cantina. No me dan ganas de beber. Es que en aquel tiempo bebí de más. Cuando una persona está ebrio y bien borracho, se acuesta, ¿qué le pasa? Empieza a vomitar. Y así era la vida de muchos de nosotros, que cuando bebíamos de más, estábamos vomitando de lo peor. Pecadores, que no merecemos la salvación, adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, y cuánto más. Pero venimos a los pies de Dios y se estremecen las puertas del templo de Dios. Y hay gente que llega aquí donde se predica la palabra de Dios, porque aquí se manifiesta Dios a través de la predicación de la palabra. Y no sienten nada. Y luego le dicen a usted, no, vamos a mi iglesia, aquí no se siente nada. Mira, vamos a mi iglesia para que veas, allá se siente la presencia de Dios. No se crea, Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Amén, gloria a Dios. Que no se manifiesta, bueno, en su soberanía. Pero dice en Proverbios 15, verso 3, los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Y yo ahí me imagino que está en la cantina y él está viendo ahí porque es omnipresente. No le gusta la idea, pero bueno, Dios tiene control de todo. Él no puede ser tentado por el pecado porque Él es santo. En su inmenso poder, ¿cómo se guarda de estar ahí? Bueno, es que a Él no le llama la atención eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina le inclina hacia la santidad. Esa es una. ¿Cuál es otra? Es que Dios no tiene leyes por encima de Él. Nadie le dice a Dios, pórtate así, pórtate así. Por eso Él no peca, porque no hay leyes en contra de Él. Y nosotros debemos ser igual. Cristo cumplió por usted y por mí. Por eso yo no me preocupo de cumplir, porque el Espíritu Santo de Dios me guía. Si usted no quiere pecar, sométase a Dios, sujétese a Dios para que el Espíritu de Dios lo guíe, porque dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué más? Son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El carbón es violento, quema. Isaías es un pecador, pero el mensaje de Isaías es más importante que el predicador. El mensaje que usted tiene, que oye la palabra de Cristo aquí, que usted nació de nuevo, que usted es nueva criatura, que el Espíritu Santo de Dios está en usted, es más importante para que dé buen testimonio en la calle. Es más importante para que predique el Evangelio a los perdidos, porque Dios se manifiesta con el que no le busca. Dios se deja encontrar por el que no anda preguntando por Él. Aquella persona que anda perdido en delitos y pecados, que no conoce a Dios, cuando usted le habla dice, ah, caray, yo nunca había oído hablar de Dios. Y me estoy acordando de la hermana María que conocimos en California.
Esa hermana María le crecía el bigote y andaba de narcotraficante. Y un día la agarró la policía, le dieron una golpiza tremenda y la metieron allá a una celda de castigo. Y estaba oscuro. Y solamente 1 hora al día, por un agujero de la celda, pasaba el sol y entraba luz a la celda. Y en la oscuridad, pues no tenía nada más que hacer María. Y empezó a palpar las paredes. A palpar las paredes, a ver qué es lo que había, hacer algo, porque qué iba a hacer. Y tocó algo que parecía un librito y lo guardó. Y cuando pasó la luz del sol por el hueco de la celda, resulta que ahí hablaba de Dios. Alguien dejó ese folletito ahí para que otro lo leyera. Y María se puso a orar, dice: pues si Dios existe, yo nunca había oído hablar de Él. Tú me conoces, Dios, que no te estoy mintiendo. A mí nadie me ha hablado de ti. Si me sacas de aquí, te voy a servir ahí en Tijuana. Hermano, al día siguiente que van y que la sacan, María fulana de tal, y así, va para afuera. Se quedó sorprendida, caray, y va para afuera de la cárcel. Y allá pues pasaron los días y se arregló, ya no traía el bigote, ya no estaba maltratada de los golpes. Pero entonces llegaron unas personas ahí, y alguien que anda metido en drogas y en pecados, es bien psicólogo, se dio cuenta que eran policías. Y le preguntaron: oiga, ¿no vive aquí una persona así, así, así? Y dice: sí, ahí vive. Dice: pero ahorita no está, se fue a pasear al centro, al rato viene. Ah, ok, se fue. ¿Y qué hizo la hermana María? Que se cruza para Estados Unidos porque la andaban buscando a ella. ¿Por qué? Porque resulta que en la cárcel había otra persona que tenía su nombre y sus apellidos y la sacaron a ella. ¿Coincidencia? No. Ella le pidió a Dios que la sacara de ahí, le serviría, y la hermana María le sirve a Dios en santidad. En santidad. Ya tiene muchos años que no sabemos de María ni del hermano Roberto Muñoz, que él era predicador y predicaba el evangelio en la cárcel. Pero allá nos vamos a ver en el cielo. Allá los va a conocer usted. Cuando llegue no va a necesitar usted que se lo presente. Mire, esta es la hermana María. No, usted la va a conocer al instante. Acuérdese del monte de la transfiguración en el capítulo 17 de Mateo. Pedro, Juan y Jacobo conocieron al profeta Elías y al profeta Moisés, y nadie se los presentó. Señor Jesús, es bueno que estemos aquí, necesitamos hacer una enramada para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¿Quién se los presentó? Nadie. El carácter moral en el espíritu, yo tengo ganas de, mi porción es Jehová. Tengo ganas de taparme los ojos allá de ver aquella cosa horrorosa, aquella cosa santa, aquella cosa que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es fuego consumidor en el infierno. Si no tienes a Cristo, entrégate, porque mucha gente pues avienta la moneda y cae puro sol, y puro sol, y puro sol, puro amor de Dios, pero nunca le cae justicia. Así que, hermanos, aprendiendo un poquito de Kadosh, de Hagios, Kadosh en hebreo, Hagios en griego, hermano, la santidad de Dios, así superficialmente. Entreguemos nuestra vida a Cristo y vamos a orar. Alguien que ya es cristiano aquí, vamos a renovar votos, porque yo necesito renovar votos, que Dios me dé nuevas fuerzas, todos. Y sí, también santo, santo, santo significa la divina Trinidad, que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Biblia no existe en la Biblia. La palabra segundo cielo no existe en la Biblia. Y muchas otras palabras que no existen en la Biblia que usamos, pero que el contenido sí lo tiene. El contenido sí lo tiene. Lea la Biblia de principio a fin y se va a tocar con que Dios es santo, santo, santo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, tú eres santo, santo, santo.
y sin santidad nadie verá al Señor. Y tú dices, ser santos como yo soy santo. Ayúdame, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Nos has dado de tu Espíritu Santo para no pecar, para no ofenderte, para ser puros, para no estar mezclados con el pecado. Nos has dado de tu Espíritu Santo para ser religiosos, para acercarnos cada vez más a ti, porque tu naturaleza se extiende hacia la perfección. Ayúdanos a ser perfectos moralmente hablando, Señor, porque la perfección la alcanzaremos después de la resurrección de los muertos, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que tú nos muestras de una forma superficial quién eres tú. Ayúdanos, Dios, porque primero hablaste a mi vida y me espantaste, Señor. Espero que la gente también se espante, Señor, de ver esa cosa horrorosa que significa santo. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a renovar nuestros votos ante